Hola de nuevo amigos y bienvenidos a mis tutoriales. En esta ocasión, y como lo prometido es deuda, vamos a ver cómo construimos un amplificador de audio en modo push-pull. Primero lo que haremos será ver por encima el esquema general, para luego ya pasar a analizar las diferentes etapas en mayor profundidad, sin extendernos mucho tampoco, ya que me lo estabais pidiendo en los comentarios de los vídeos que tengo colgados en YouTube. Antes de entrar en materia, permitidme hacer un pequeño comentario. Yo sé que para la mayoría de vosotros estos temas básicos los tenéis ya más que superados, pero hay que tener en cuenta que estos tutoriales van dirigidos especialmente a unos chicos aquí del barrio, de aquí de mi ciudad, de Mahón, que estaban muy interesados en el tema de la experimentación, de la electrónica, la electricidad y lo que es la radio y radioafición. En principio, lo que se tenía previsto era hacer un curso en aulas, un curso en vivo, en directo, y que durase pues todo lo que dura un curso normal de colegio. Se tenía que hacer por las tardes, pero por varios problemas surgidos que no vienen ahora al caso, que tampoco voy a comentar por aquí, se tuvo que suspender todo ese cursillo. Entonces los chicos quedaron un poco desilusionados y me pidieron a ver qué se podía hacer. Entonces yo les dije que bueno, que lo que haría sería hacerles unos tutoriales para no dejarles colgados más que nada, visto el interés que tenían en esos temas. Entonces decidí hacer esos tutoriales, pero claro, había que hacer unos tutoriales basando en sus conocimientos, que eran, bueno, son bastante básicos, o sea que no se les puede complicar mucho la vida. Entonces, claro, teníamos que hacer unos vídeos que fuesen amenos, que no aburriesen, que fuesen sencillos, fáciles de comprender y sin entrar tampoco en demasiados tecnicismos que no comprenderían. Entonces por eso se hace estos vídeos de la menor o de la mayor manera más sencilla que he podido hacer. Lo que pasa que antes me acuerdo ahora de una cosa, que había unos libros que se llamaban Informática para torpes. Yo adquirí un libro de estos que estaban escritos para gente que no sabía informática o que tenía algún problema. Entonces decían, bueno, si quieres hacer tal cosa, pues hazlo así, así y esa, y te va a funcionar. Y no preguntes por qué, esto funciona y ya está, y no interesa entrar en profundidad. Yo con esta afirmación, pues como es lógico, no estaba nada de acuerdo. Yo pienso que todo lo que se hace, o sea, se tiene que saber por qué se hace y cómo funciona, y en fin, y se ven las cosas realmente cómo van. Pues nada, perdóname por ese preámbulo, pero me ha parecido interesante hacerlo. Pues nada, sin más ya vamos a pasar a analizar el esquema general. Bueno, pues vamos a pasar a analizar brevemente lo que es el circuito general del amplificador push-pull. Pues aquí tenemos en primer lugar la alimentación anódica, que es la clásica en todos los aparatos ya de lámparas. Prácticamente todos llevan más o menos el mismo sistema, ya lo hemos visto en receptores, en fin. Pero bueno, vamos a explicarlo un poquito.
La entrada de 120 con un interruptor, un fusible de 150.000 amperios. Aquí tenemos la lamparita piloto y la entrada al transformador de alimentación, al primario de 220. Al secundario tenemos dos salidas, una de 6,3 voltios que nos alimentarán los filamentos de caldeo de las lámparas y otro secundario de 280 voltios más 280. O sea, tenemos con un transformador, con una toma central, una salida central y tenemos 280 más 280. Los 280 van al ánodo 1, a la patilla 1 y a la patilla 7, que son los dos ádanos del doble diodo rectificador, que en este caso es la EZ80, y el 0 va directamente al chasis a masa. El filamento es de caldeo indirecto, alimentado, como hemos dicho, 6,3 voltios, y el cátodo va ya a la célula de filtraje, que está compuesta por dos condensadores electrolíticos de 33 microfaradios y una resistencia de 1200 ohmios. Estos valores, como veréis, se pueden modificar cuando analicemos en profundidad la fuente de alimentación. Veréis que no pueden exceder de 50 microfaradios, si no os podíamos dañar la lámpara. Y aquí a la salida tenemos una corriente rectificada de 220 voltios y un consumo de unos 78.000 amperios. Esto es en cuanto a la fuente. La etapa de potencia es la clásica push-pull o en contrafase. Está formada por dos EL84 y esto lleva, aquí lo más característico es la salida del transformador. Este transformador a veces son un poquito difíciles de encontrar, porque la entrada se tiene que ser una entrada pues equilibrada, o sea, por 220 más 220 con una toma central o 125, en fin. Luego ya cuando hablemos del transformador ya veremos cómo funciona. Como veis, aquí estos son las dos lámparas amplificadoras y aquí tenemos la ECC80, que esto es un mentol triodo. ¿Qué hace? Pues esta parte del triodo hace la inversión de las fases para que esto pueda funcionar, y este hace de preamplificador. Aquí tenemos la entrada de audio y potenciómetro de regulación del volumen logarítmico de 220 K y poca cosa más que deciros de este esquema. Luego ya pasaremos a analizar las diferentes partes de que compone este circuito. Vamos pues a pasar a analizar más en profundidad todo lo que es el tema de la rectificación y alimentación anódica del amplificador. Antes de entrar a analizar lo que es la alimentación anódica, vamos a hablar un poco sobre la emisión termoelectrónica. Esta emisión consiste en una emisión electrónica por un metal calentado a elevada temperatura, ya que a más temperatura, más emisión de electrones del cátodo hacia el ánodo. Pero bueno, esto hasta un cierto punto, pues si se sube mucho la temperatura, el metal puede alcanzar a la temperatura de fusión y pasar a su estado líquido. También influye mucho en la emisión de electrones la composición del metal que están hechos los electrodos. En principio se hicieron de tuxeno toriado. Bueno, se usó el óxido de bario y de estroncio, depositado sobre un soporte normalmente que era de níquel, consiguiéndose
con estas aleaciones, pues que con una tensión relativamente baja hubiese una emisión de electrones bastante satisfactoria. Pero claro, estos tubos con el funcionamiento, con el tiempo, llegan a deteriorarse. Y por muchos electrones que queramos hacer circular por el cátodo, y entre el cátodo y el ánodo, ya no hay esta circulación. Cuando estos tubos o válvulas llegan a ese estado, se dice que el tubo ya está agotado. Los tubos, según su caldeo, se dividen en dos tipos, de caldeo directo y de caldeo indirecto. Los de caldeo directo son los que el mismo filamento que se calienta hace de cátodo, o sea, de emisor de electrones. En cambio, los de caldeo indirecto, el filamento es independiente del cátodo. Y hasta aquí, pues, es el tema de funcionamiento interno, así un poco a grosso modo, de los tubos. O sea, cómo se emiten los electrones de ánodo a cátodo. Bueno, mejor dicho, de cátodo a ánodo. Aquí hay un tema que es muy importante considerar, que es el sentido de la corriente. El sentido de la corriente va de menos a más. Este es el sentido real de la corriente. Pero se utiliza el sistema convencional, que es de más a menos. Cuando hablemos de tubos, el funcionamiento interior, no nos queda otra que hablar del sentido de la corriente real. Y en cuanto hablemos de circuitos, pues hablaremos en sentido convencional, que es lo que está haciendo todo el mundo y es lo que está estandarizado. No vamos a profundizar mucho más en el tema porque es largo y tendido y necesitaría un tutorial solamente para ello. Un tutorial que se podría hacer con el tiempo, si hay gente interesada en ello. Pero bueno, lo que nos interesa saber es que los tubos emiten los electrones del cátodo al ánodo y no viceversa. Y los tubos también se clasifican según el número de electrodos. El que nos interesa ahora a nosotros en cuestión es el diodo. Pues se llama así por llevar dos electrodos. El ánodo, que es el receptor de electrones, y el cátodo, que es el que emite los electrones. Como os he dicho, el ánodo tiene la misión de recoger los electrones que emite el cátodo. Y para que esto ocurra, el ánodo tiene que hallarse siempre un potencial positivo con respecto al cátodo, ya que solo en este caso puede traer a los electrones que están cargados negativamente. Bueno, aquí tenemos unos imágenes, unos dibujos de lo que puede ser los tubos de caldeo directo y de caldeo indirecto. Este es una representación de un tubo de caldeo indirecto, que este sería el filamento. Este es un soporte que lo coge para tenerlo tensado, es un muelle, ya lo pone aquí. Y este es el filamento, que el mismo filamento haría de cátodo. O sea, que sería el emisor de electrones. Este, como veis aquí, lleva pues el muelle con el filamento, pero esto aquí ya lleva un cátodo independiente. Esto ya quiere decir que el filamento se calienta y calienta indirectamente al cátodo, que emite los electrones que va a parar al ánodo. Bueno, y estas son las capas de óxido que llevan, que tampoco no viene al caso. A ver si por aquí podemos verlo más detalladamente. Este es el símbolo gráfico del diodo, y esto es el bulbo, que es una ampolla de cristal.
este es el filamento, que es este de aquí. Este es un diodo de caldeo indirecto, como veis. Es el filamento, que es este de aquí, que es el que va a ver en el centro. Luego viene el cátodo, que es este de aquí, que va puesto sobre, o sea, como cilindro, es un cilindro, va puesto dentro de, bueno, el filamento va dentro del cátodo, sin tocarse. Estos no se pueden tocar, eso lleva unos soportes, como es lógico, para que no se toquen. Y luego hay otro cilindro, que es el ánodo, que es que es este cilindro más grande que hay. Y esto más o menos es lo que es el diodo, su característica, su representación. Normalmente se representan siempre así, ¿eh? El filamento no se suele poner cuando se representa un diodo. Hay esquemas que sí que lo llevan, hay esquemas que no, depende un poco de cada uno como cuando hace el esquema. Bueno, y ahora ya vamos a pasar a ver cómo funciona un poco el diodo. Supongamos perdón, que tengamos conectado a un diodo, un generador de corriente alterna y una resistencia de carga. Aquí damos cuenta de una cosa, aquí hemos puesto las flechas que la corriente atraviesa el diodo del ánodo al cátodo, cuando hemos dicho que la emisión del diodo era del cátodo hacia el ánodo. Pero como, no sé si recordáis que hemos dicho antes que vamos a utilizar para lo que es el circuito el sentido de la corriente convencional, pues vamos a suponer que la corriente va del ánodo, perdón, al cátodo. Aquí podemos ver que durante el semiperiodo que es positivo, el polo del generador, que está conectado al ánodo del diodo, perdón, la corriente puede circular a través del circuito, ya insisto, en sentido convencional de la corriente. Y cuando el polo es negativo, ya no puede circular. ¿Qué pasa? Pues que aquí ya no hay circulación de corriente, porque es negativo y no lo deja, el diodo no conduce, no lo deja pasar. Cuando vuelve otra vez a ser positivo, vuelve a conducir. Y así sucesivamente. Así la resistencia esta es atravesada por una corriente siempre en igual sentido, aunque el paso se produce únicamente durante un semiperiodo. O sea, en cada periodo de la corriente hay un semiperiodo que es atravesada y otro que no. Pues vamos a ver ahora cómo se levanta la curva característica del diodo. Bueno, antes de mirar las curvas características del diodo, vamos a hacer un pequeño comentario de lo que decíamos antes. O sea, la tensión esta V de 300 voltios queda aplicada a los terminales de la resistencia. O sea, durante el semiperiodo positivo, en que la corriente recorre el circuito. En cambio, durante el semiperiodo negativo, el polo del generador, cuando es negativo, pues el diodo no conduce, los electrones son incapaces de atravesar entre el ánodo y el cátodo, y por lo tanto no hay circulación de corriente. Al no haber corriente en el circuito,
en los terminales de la resistencia no se produce ninguna caída de tensión y por consiguiente entre los electrodos del diodo existe la misma tensión V suministrada por el generador, pero no hay paso de corriente. Vamos a ver, esto es como se trazan las curvas de las características de la Laplace de un diodo. Esto normalmente las características no las da el fabricante. ¿Qué hacen para saber las características? Pues muy fácil. Suponemos que tenemos aquí una resistencia variable conectada entre el ánodo y el cátodo, y esta conectada a una batería de 30 voltios. Conectamos un voltímetro y un miliamperímetro. Ponemos el potenciómetro a un voltaje de 10 voltios y medimos la intensidad, que nos dará ya unos 60 miliamperios. ¿Qué pasa? Aumentamos ahora la tensión a 20 voltios. La intensidad también aumenta a 150 miliamperios. Y si le aplicamos los 30 voltios de la batería, se lo aplicamos toda la tensión, la intensidad o la corriente aumenta a 200 miliamperios. ¿Qué pasa? No sé si os habéis fijado en el detalle, que no es proporcional el aumento de la tensión con la corriente. ¿Por qué? Porque aquí hemos duplicado en 20 voltios, pero esto no se ha duplicado, se ha triplicado o cuadruplicado. O sea que aquí pues mucho más. ¿Qué quiere decir esto? Pues que aquí la ley de Ohm en esos tubos no funciona. O sea, no la podemos aplicar porque no es aplicable a este tipo de lámparas. Y así ellos trazan lo que se llama la curva característica del diodo. El diodo, pues, más tensión, más intensidad. Y después, bueno, aquí le podemos poner mucha densidad y mucha tensión y la intensidad será máxima. Ojo, no es verdad. No es verdad porque llega un punto que llega a un punto que por mucho más tensión que le demos, la intensidad es la misma, ya no sube. Eso se llama la corriente de saturación. Y aquí veis las dos curvas características de dos diodos, uno europeo, el EZ81, y uno americano, el 6X4. Aquí, si os fijáis, a ver si lo puedo acercar un poco más, aplicando una tensión de 12 voltios, obtenemos una corriente de 75 miliamperios. Pero en cambio con ese otro tubo, aplicando la misma tensión, tenemos una intensidad de 25 miliamperios solamente. Eso es por característica de tubo. O sea, para tener los 75 miliamperios necesitamos, para el tubo tipo americano, necesitamos 22,5 voltios. Y aquí obtenemos los 75. Pero en cambio con el otro, con el europeo, con 12 voltios, ya tenemos los 75 miliamperios. Estas son las comparaciones de los diodos. Bueno, pues este es lo que estábamos hablando antes. Imaginemos que ponemos una carga de 5 kiloohmios aquí, y el primer semiperiodo pasará la corriente, circulará, pero al ser el siguiente semiperiodo, como hemos dicho antes, pues no circula. En el siguiente semiperiodo volverá a circular y así sucesivamente. Vamos a ver la gráfica, que será más, lo entenderéis mejor aquí. Semiperiodo positivo, media onda, 300 voltios de corriente. Media onda negativa, no circula. Otra media onda positiva sí significa que circula, y otra media onda negativa no circula.
¿Qué pasa? Pues que aquí solamente tenemos la circulación de corriente en los semiperiodos positivos, porque en los negativos el diodo no conduce. O sea que aquí tenemos, y esto es la tensión aplicada en los semiperiodos positivos. Son 300 voltios. ¿Qué hacemos? Que si dividimos esos 300 voltios que tenemos aquí, los dividimos por los 5 kiloohmios de la resistencia, pues tenemos los 60, nos da los 60.000 amperios de corriente. Solamente en las ondas, en semiperiodos positivos. Por eso queda una corriente rectificada que no es una corriente continua, eso se podría llamar que es una corriente de impulsos. Esto es un rectificador de media onda. Normalmente se utilizan muy poco estos rectificadores. O sea, el rectificador que se utiliza más es el rectificador de onda completa. Y ahora vamos a ver cómo funciona. Para ver cómo funciona un rectificador de onda completa, lo primero que tenemos que hacer es centrarnos un poco en el transformador. Este de aquí, este transformador. ¿Qué pasa con ese transformador? Pues que tiene una entrada un primario en alterna y una salida en alterna de 300 voltios, pongamos, unos 300 voltios. Aquí sería 0, eso es una toma central y 300 voltios. O sea que entre el central y aquí tenemos 300 voltios y en el central aquí tenemos 300 voltios. En el último periodo tendríamos que este sería positivo y este negativo. Y en el siguiente semiperiodo pues sería al revés. En el transformador aquí este punto, el A sería negativo y este punto sería positivo. Conectamos una resistencia, ponemos los dos diodos, el A y el B, conectados en los cátodos. ¿Y qué pasa? Pues que cuando aquí el semiperiodo este es positivo, el diodo conduce, y aquí este no conduce. Al siguiente semiperiodo, pues al revés, pues este no conduce y este conduce. Al siguiente, pues otra vez lo mismo, cuando este es positivo conduce este, cuando este es negativo este no conduce. Y el siguiente semiperiodo, pues al revés, este no conduce y este sí que conduce. Y esto es la rectificación de onda completa. O sea que necesitamos sobre todo ese tipo de transformador y dos diodos. Normalmente no se utilizan dos diodos, se utiliza un diodo doble, en el mismo encapsulado, luego ya lo veremos. Vamos a mirarlo aquí con la gráfica esta, y aquí lo veréis, lo podéis apreciar también bien. O sea, corriente que atraviesa el diodo A. Primera onda, primera serie de onda, positiva, conduce el diodo A. En la segunda media onda, pues no conduce, conduce el B. Luego conduce la tercera semionda, conduce el A, y la cuarta semionda conduce el B. Esa es la corriente que atraviesa el diodo, que son 60.000 amperios, como hemos dicho antes. Y esto es la corriente que atraviesa la resistencia, porque claro, esto viene aquí, este vendría aquí y este vendría aquí. O sea que la corriente que nos atraviesa la resistencia sería esta. Y en los terminales de la resistencia, pues aquí habría siempre los 300 voltios de tensión. Y las semiondas, bueno, porque esto ya es una corriente rectificada. Lo que pasa es que no es lineal. Como veis, hay unas oscilaciones muy grandes. La corriente continua tendría que ser pues una raya lo más recta posible. ¿Qué pasa? Que esto es más que una corriente continua, es una corriente pulsante.
Por esto lo que tenemos que hacer con esto es estabilizarlo, o sea, quitarle, o sea, ponerla lo más recta posible. Y para ello, pues nos valeremos de unos filtros que se llaman filtros de nivelación, que vamos a pasar a describir. Bueno, antes de pasar a ver el filtraje, aquí vamos a mirar, este es el signo eléctrico del doble diodo. Esto es así como va más o menos montado. El cátodo, un ánodo y otro ánodo. Aquí lo que no está dibujado es el filamento, porque no lo suelen dibujar. Aquí dentro de este iría el filamento. Si es de caldeo directo, sería un filamento así. Y si no, pues este mismo sería el que sacaría la corriente rectificada. Bueno, y esto es lo que hemos dicho antes. El primer semiperiodo positivo conduce este. Al invertirse el sentido de la corriente, conduciría a este y este no. Y es más o menos lo que hemos visto antes. Y aquí ya está el tema de la nivelación. ¿Qué hacemos para ello? Pues ponemos un diodo, ponemos un condensador electrolítico en paralelo con la resistencia. ¿Qué hace? Que este condensador nos suministra, cuando le falta corriente a la resistencia, bueno, esto es más complicado de lo que estoy explicando ahora, pero entrar ahora con el funcionamiento de las cargas y descargas del condensador sería un tema muy largo. Aquí lo que nos interesa saber es que ese condensador lo que nos hace es que cuando hay los picos que falta la corriente, este se descarga y se estabiliza, luego vuelve a cargarse, se vuelve a descargar y así sucesivamente. ¿Qué pasa con esto? Esto tiene un inconveniente, que crea una tensión de zumbido debido a las cargas y descargas del condensador. ¿Y entonces cómo se soluciona esto? Pues muy fácil. Se pone una célula de filtraje, que le llaman, que no es más que una inductancia con el núcleo ferroso. O sea que este es fácil el tema para eliminar, se le llama self también a esto. Y esto hay varias maneras de conectarlo. Podéis encontraros en aparatos de radio que llevan el self en vez de una resistencia, hay que llevan resistencias bobinadas y hay que utilizar los receptores de radios que llevan el altavoz electrodinámico, o sea que no es de imán permanente. La bobina del imán, para hacer el campo magnético del imán, la utilizan como filtro de self. Así que eso lo veremos, miraremos en los esquemas y veremos los diferentes conexionados de los tubos. Ahora, para aquí lo que interesa es que la corriente que teníamos pulsante, que era esta de rayas discontinuas, a través del condensador, pues ya tenemos una corriente bastante lineal, que esta ya sí que es una corriente utilizable. Luego lo mediremos con el osciloscopio y lo podremos ver perfectamente. Aquí podéis ver los diferentes conexionados de los tubos. O sea, un circuito anódico, que es 280 más 280 o 350 más 350, el central al chasis. Esto es el filtraje. Y aquí hay otro devanado que va a la alimentación de los filamentos. O sea, en este caso va entre el chasis y la entrada al transformador, y aquí se coge una toma y se va a los otros tubos.
Y aquí hay otro sistema que también se utiliza, que es el mismo de aquí, pero llevan, veis, hay lámparas que funcionan a unas tensiones diferentes de los otros tubos que lleva. Entonces, ¿qué hace? Pues se hace un devanado que puede ser 4 o 5 voltios y alimenta solamente el circuito de la lámpara. Y el otro devanado, que suele ser 6,3 voltios, 12 voltios, depende del tubo, ya va a los otros tubos. Si os fijáis bien, ¿qué diferencia hay entre uno y otro? Pues que este es de caldeo indirecto, este filamento calienta el cátodo, y en cambio esta lo que hace es que el cátodo es el mismo filamento. Como veis, el filamento viene aquí y ya se va al filtraje, y este lo hace directamente del cátodo. Pero como este filamento es el mismo, es igual, es el cátodo, que se calienta, pues ya lo cogen directamente de aquí. Y estos son los dos conexionados que hay de los diodos. Luego veremos 4 esquemas que tengo por ahí de los receptores y los podréis ver. Bueno, estas son las características de un alimentador anódico. No del diodo, del alimentador. Como veis aquí tenemos varias tensiones, 450, 350, 250 voltios por 2. Y este es el condensador de 50 microfaradios, que es la máxima capacidad que admite este alimentador, y de 8 microfaradios. La V es la tensión de salida del rectificador, estas son las tensiones de salida del transformador, y estas son las curvas con el condensador de 50 microfaradios con el condensador de 80. Y aquí nos da la corriente suministrada por la carga. O sea que eso es todo en cuanto a esto. Que esto ya te lo da todo el fabricante de las válvulas. Vamos a repasar un poquitín ahora la válvula que vamos a utilizar en nuestro montaje. Es la EZ80. La base es Noval, de 9 pines. Como veis es un doble diodo. Un voltaje de filamento de 6,3 voltios. La intensidad del filamento 0,6 miliamperios. La tensión máxima de ánodo son 350 voltios. Y la intensidad máxima 90 miliamperios. Aquí esto es la capacidad máxima del condensador de filtro que admite esta lámpara, porque si lo ponemos mucho más grande puede fastidiarnos la lámpara. O sea que ojo con ese dato. Estos son diferentes marcas. Y ahora vamos a ver aquí tenemos más datos de la lámpara que son interesantes a la hora de montar una alimentación. Bueno, aquí nos dice lo mismo que lo otro, el patillaje, esto siempre es igual, visto por abajo, del 1 al 9 en sentido horario. Aquí, esto sí que es interesante, aquí nos dice que los voltajes, calentamiento 6,3 voltios, 600 miliamperios, patillaje, dimensiones, transformador, según el transformador de voltaje que tengamos, pues tenemos toda una serie de datos. En nuestro caso particular tenemos un transformador de 2 por 280, vamos a utilizar esta base, hay una diferencia de 5 voltios, pero bueno. La salida en continua serán 285, la tensión 90 miliamperios, la resistencia a protección, y esto sí que es importante, ¿ves? La capacidad máxima de filtraje de 50 microfaradios. De aquí no nos podemos pasar. Bueno, esto viene a ser lo mismo de antes, que estos son los
las cifras máximas, o sea, máximo voltaje admisible, máxima intensidad, en fin, lo que hemos dicho antes cuando hemos visto las características. Bueno, y esto es todo en cuanto al tema de un poco así cómo funciona una alimentación anódica de onda completa. Aquí está nuestro alimentador con una de Z80, los dos. Aquí hemos puesto nosotros que nos ha ido mejor, lo que nos ha ido mejor ha sido con estas capacidades: 33 microfaradios, 400 voltios, claro, y 1200 de una resistencia. Y hemos obtenido aquí unos 220 voltios, 78 miliamperios, que para este circuito va estupendo. Ahora, como lo tenemos montada ya a esta alimentación, vamos a hacer las medidas eléctricas y lo miraremos con el osciloscopio, a ver qué tal resultados nos da. Bueno, pues vamos a mirar esto. No sé qué tal irá porque tengo que hacer muchas cosas a la vez. Este es el transformador, entrada 125-220, salida de 6,3 voltios, y aquí está el 280 más 280. Bueno, aquí tenemos mucho más cosas montadas porque tenemos montado ya el amplificador. Pero bueno, lo que nos interesa solamente es esto. De esto no hagáis caso porque como esto es un chasis que teníamos para otras cosas, pues este condensador no lo utilizamos, ¿eh? Esto es un condensador electrolítico 50 más 50 que no lo vamos a utilizar. Aquí lo interesante es esto, ese trozo de aquí. Tenemos la lámpara rectificadora que va, estos son los 280 y los 280, o sea, 280, y el 0 va al chasis, a masa. O sea, esta es la salida de la rectificadora, el cable este azul rectificadora, que nos va al condensador que hemos dicho antes de 33 microfaradios, entre el chasis, entre masa, y la salida de la lámpara rectificadora. Luego tenemos entre masa y la salida de la corriente ya rectificada, ya estabilizada, ya filtrada, mejor dicho. Tenemos otro condensador entre masa y entre el chasis y la salida de corriente continua. Y en paralelo a esos dos condensadores, una resistencia de 1200 ohmios. En este caso son dos resistencias en series porque como no tenía de 1200, pues he tenido que aprovechar una de 1K y una de 200 y una de 200 ohmios. Estas resistencias convienen que sean de bastante potencia, si pueden ser bobinadas mejor, y vitrificadas, porque se calientan bastante. Y esto es el circuito. Bueno, esto es la onda que tenemos a la entrada de la lámpara, de 280 voltios, y lo tenemos conectados a una patita de lámpara, o sea que es una corriente alterna total. Esto es la salida del transformador, ¿eh? Como veis, podéis apreciar, es una onda pues alterna totalmente. Y ahora lo que haremos será desconectarlo de aquí y conectarla a la salida ya de la lámpara rectificadora y a la salida del nivelaje, para que veáis la diferencia. Bueno, ahora tenemos aquí una tensión pues nada, de 0 voltios, o sea, no tenemos nada. En la intensidad pues tampoco nada, y el voltaje pues aquí lo tenemos tampoco nada, 1 voltio y nada. O sea, vamos a encender la alimentación a ver qué ocurre con la corriente. La línea azul es ya la salida de la corriente rectificada y filtrada. O sea, vamos a darle aquí al interruptor y a ver qué ocurre con esto. Bueno, aquí ya empieza a subir a medida que calienta la lámpara,
veis que y la línea azul va subiendo y se ha puesto, a ver que se estabilice un poco esto, 200 y pico, 227, 28. Claro, lo tenemos en... Perfecto, sí, clavado. O sea, tenemos un 77.000 amperios de consumo y 218 voltios, ya va oscilando un poquitín. Eso dependerá también del volumen que le demos. Pero no varía mucho, ¿eh? No varía prácticamente. Vamos a ponerle una carga a esto porque... Bueno, pues como os decía, aquí tenemos ya la corriente después del filtraje, que es casi perfecta. Un poco de ruido tenemos, pero está bastante bien, ¿eh? Y ahora vamos a darle la otra, vamos a poner la otra sonda, activarla, para que veáis qué pasa con esto. Veréis que aquí, a ver si lo puedo acercar, tengo que hacer muchas cosas a la vez, ¿eh? Veréis que aquí la sonda amarilla está conectada a la salida de la rectificación de la lámpara, antes del filtraje. Veis que la onda no es recta, es una onda ondulada, y después del filtraje es casi recta. Y ahora el ruido, si vamos a medir el ruido, esto puede ser... ruido sí que va a haber. Sí, bueno, no hay tanto como me pensaba, ¿eh? Es la línea esta color violeta, pero pensaba que habría más ruido, ¿eh? Pero no hay mucho, ¿eh? No hay mucho. O sea que eso quiere decir que la lámpara funciona bien y que la rectificación es buena, ¿eh? O sea que... Y bueno, y esto es todo en cuanto a las medidas. Seguimos teniendo los 78 miliamperios y los 215, 16 voltios. Y bueno, y las ondas que están bastante bien. O sea que el alimentador este funciona perfectamente y dentro los límites establecidos tanto por las características como lo que nos da el transformador. Va un poco justillo porque el transformador son 80 miliamperios y aquí tenemos un consumo máximo de 78. Pero bueno, está dentro del margen aceptable. Pues nada, ahora os voy a enseñar 4 esquemas para que veáis cómo se pueden conectar los alimentadores. Y bueno, que tampoco no tiene mucha historia. Hay 2 o 3 sistemas de alimentarlo y ya está. Pues vamos a mirarlo. Bueno, pues ahora vamos a explicaros un poco los diferentes conexionados que hay de los filamentos de caldeo de las lámparas. Estos son unos recortes que he cogido de unos esquemas de receptores a lámparas. Como veréis, aquí tenemos una lámpara de caldeo indirecto, la Z41. Este lleva 2 filamentos, 6,3 voltios que van a las otras lámparas que están en paralelo, desde corriente alterna, y uno de 4 voltios que es para el caldeo de la lámpara rectificadora. Como veis, es caldeo directo y la tensión anódica rectificada sale del filamento, que hace de cátodo, como dijimos antes. Viene por aquí, es que están los filtros, y aquí, fijaos el detalle, esto es la resistencia o el self, este es el self, o sea, esta es una bobina del altavoz, esta es la bobina del altavoz electrodinámico para que pueda funcionar el altavoz, al mismo tiempo que hace de electroimán, pues hace de filtraje de la corriente anódica. O sea, este sería un
un sistema de alimentación de los filamentos y de la corriente anódica. Aquí tenemos otro tipo de conexionado, que este pues es de, como veis, de caldeo indirecto. Este es una rectificación, un diodo de media onda, ¿eh? Como veis, se lo lleva un ánodo. Aquí las lámparas esto es tanto puede ir en corriente continua como en corriente alterna. Las lámparas están puestas en serie. Este es un sistema que llevaban, que iban sumando las tensiones de las diferentes lámparas para hacer la tensión de la red. Y si faltaba pues un poco de resistencia, le ponían una resistencia y ya está. Los dos condensadores de filtraje y la resistencia. Y yo digo, y esto pues tiene poca cosa más. Aquí sale la tensión de anódica, ya se va a los diferentes circuitos. Y bueno, y esta es la cuestión de este conexionado. Como veis, tiene poca cosa. Aquí le entra la corriente a 125, una fase o el neutro va al chasis, aquí también va al chasis, y bueno, y aquí va al ánodo, y esto es todo. O sea que este es otro tipo de conexionado. En ese otro esquema vemos otra alimentación que es de caldeo también indirecto, ¿no? Porque el filamento hace de cátodo. Aquí lleva, bueno, un bobinado, un transformador un secundario de 6,3 voltios para la alimentación de las diferentes lámparas, 5 voltios para la alimentación del tubo rectificador y 375 más 375. Y aquí en vez de resistencia lleva un self, o sea, una inductancia con un núcleo ferroso y de 1800 ohmios. Como veis, es otro tipo de conexionado. Y en este último circuito que os voy a enseñar, pues también es un circuito como el anterior, caldeo indirecto, doble diodo con su self y sus condensadores, alimentado a 4 voltios, aquí otro bobinado de 6,3 voltios para las diferentes lámparas, y ese tiene una particularidad, fijaos el conexionado, que los dos ánodos están punteados y van solamente a una salida del transformador. Cuidado con esta conexión porque esto va al chasis a masa directamente a la red, y aquí pues si metéis la mano por aquí os puede dar un recuerdo que vais a estar toda una tarde, vamos, contentos. Así que cuidadito con la tensión esta. Y esto ha sido todo en cuanto al tema de las alimentaciones anódicas. Espero que os sirva y vamos a hacer ahora el otro vídeo que es del amplificador, que será todo lo que es la parte en sí de la amplificación. Hasta el próximo vídeo.